Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes un pequeño devocional y para eso no estoy solo, sino que estoy con Francisco, Panchito, hola Pancho, Hola, y también con Daniel, hola Dani. hola a todos. Y vamos a conversar un poquito acerca de esto que Dios ha estado hablando a mi corazón muy fuerte de poder cambiar nuestra manera como de pensar. ¿Se acuerdan de eh, el arrepentimiento? ¿Se acuerdan que yo hablé un poco de eso? ¿Cómo es en griego el arrepentimiento? ¿Se acuerdan? Metanoia, que significa Cambio de mente. cambio de mente. Y uno piensa que arrepentimiento solamente es dejar el pecado, solamente dejar lo malo, pero metanoia viene en un cambio de mente y eso es lo que más nos cuesta a nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 2 también dice que nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar para de esa manera cambiar nuestra manera de vivir. La fe es algo que viene, que Dios te lo revela, Dani, aquí en tu espíritu, ¿cierto? Y dice que cuando tengamos fe debemos confesar esa fe, pero pasa por la mente. Y ahí es donde ocurren cortocircuitos, ¿sí o no? Cuando uno la piensa. Cuando Dios te dice, Panchito, anda y ora. Y después tú razones y dices, pero ¿qué pasa con tu mente cuando Dios te dice en la calle, anda y ora? Claro, o sea, ahí son como varias dudas porque Claro, dice, es mío, yo conozco a esa persona, a lo mejor son, voy a decir cosas que él me ha dicho, exacto. o realmente son cosas que Dios puso en mi corazón y puso en mi mente para llegar y orar por esa persona. Claro, entonces empieza aquí el problema. Mientras estaba aquí, lo recibiste, Claro. perfecto, pero cuando empieza a pasar aquí, ahí ocurre Sí, el cambio. entran los miedos, ¿no? Claro, O sea, uno tiene, o sea, puede decir yo tengo fe y yo sé que se va a sanar y uno llega allá y un miedo como que fuera mayor que la fe que uno tiene, pues. exacto. Entonces, y el miedo pasa por nuestra mente. Ahí se aloja. Entonces, mientras tenemos que hacer o un bypass para que no pase por la mente, que es difícil, o, como dice Romanos, transformar nuestra manera de pensar. Y en eso tenemos que darle duro y lo que nos queremos compartir en unos minutitos ahora. Lo primero que tenemos que aprender de Dios son los tres impre. Yo quiero compartir los tres impre con todos ustedes. El primero es saber que Dios es imprescindible, imprescindible. Para eso quiero que Francisco pueda leer Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18. Sí, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las Mm, que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y mm, para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. sí. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el Mm. que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que todo tenga la preeminencia. La preeminencia, exacto. En Él todas las cosas subsisten. O sea, si Él no está, no sirve de nada, nada. Esa es la realidad. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, mantiene en orden. Todo Él lo mantiene en orden. Nosotros sacamos a Dios y se derrumba todo. Sacamos a Jesús, se derrumba todo. Esto no está funcionando solo. Esto está funcionando bajo un orden que Dios puso, que Dios así determinó. Y también, no solo que Él lo dejó manejando como el reloj y después se fue, sino que en Él subsiste es que Él lo mantiene. ¿Ya? No funciona solo, sino que Él mantiene el orden cuando nosotros sacamos a Dios en nuestra sociedad, que no podemos dar cuenta, ¿sí o no? El problema es sacar a Dios del cine, sacar a Dios de la escuela, sacar a Dios de muchas Sí. cosas. Hay un ejemplo bien claro ahí de que mucha gente pregunta ¿y dónde está Dios? Claro, ¿Y dónde está Dios? claro, exacto, La pregunta no es dónde está Dios, es dónde ellos lo dejaron. exacto, En realidad lo han sacado de todas partes, lo han sacado de la política, lo han sí, sacado de las escuelas. sí, sí. Y ese es el problema. Entonces la gente le echa la culpa a Dios de muchas cosas que suceden, le echa la culpa a la sociedad, le echa culpa a los profesores, le echa la culpa a los políticos, le echa la culpa a todos. Incluso tú le echas la culpa a tu mamá, a tu papá, y le echamos la culpa a muchos, pero en realidad no tienen la culpa. O sea, en realidad es que sacamos a Dios.
Ese es el problema. El problema es que hemos sacado a Dios. Y si Dios no está, todo anda mal. Claro. Igual una de las cosas que hace poco el Señor ha hablado a mi corazón muy fuerte ha sido que Dios, Él es nuestra esencia. Y de varias formas la gente ha querido negar la esencia. Exacto. Entonces, al negar la esencia, uno pierde lo que es de por sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, explicar la Biblia con temas científicos, incluir filosofía, humanismo en todo lo que es Dios. Entonces se trata de explicar y como mover un poco las cosas para que no exista Dios. Exacto. Entonces, exacto. al mover eso, uno saca a Dios y queda la embarrada. Sí. Y lo vemos constantemente. Bueno, subsiste significa, subsistir es conservar, mantener, permanecer. O sea, que todas las cosas Dios las conserva, Dios las mantiene y Dios lo hace permanecer. Tú lo sacas a Dios, todo se corrompe, todo se echa a perder. Entonces, Dios es imprescindible, no puede faltar en nuestra vida. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que Dios es impresionante. Esto es algo que tenemos que volver a recordar. Y quiero que podamos leer el Salmo 139, versículo 14, a ver si me ayuda el Dani por ahí. Versículo 14 del Salmo 139. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe muy bien. Y eso es lo que muchos de nosotros no lo saben. El salmista dice, yo sé que tú eres impresionante. Yo sé que tú eres admirable. Hemos olvidado de eso de Dios. Todo es cuadrado, todo es bajo control, no hay sorpresa. En los cultos no hay sorpresa, en una reunión con Dios no hay sorpresa. ¿Ustedes ven a un Dios así en la Biblia desde el inicio? A un Dios parejito, un Dios que no rompe nada, o sea, que no sale de los parámetros, o ven a un Dios realmente impresionante. No, es un Dios totalmente impresionante. O sea, como hace un poco rato hablábamos sobre cuando Dios sacó al pueblo, ¿cierto? Sí, de Israel, de Egipto. No fue una cosa, o sea, que pasara por debajo, así como desapercibido, que nadie se diera cuenta. O sea, claro, fue algo totalmente, un evento totalmente grandioso, que tuvo que abrir el mar, ¿cierto? Y con 10 plagas, sí, con todo un asunto. Entonces, fue totalmente impresionante. Sí, exacto. ¿Y qué pasa con Noé? ¿Qué pasa con las historias de Moisés en sí? Y todo lo que vemos en la Biblia con la vida de Jesús, ¿cierto, Dani? O sea, ¿cómo ves al Dios de la Biblia? O sea, en realidad la Biblia está llena de hechos impresionantes. Sí. A mí lo que siempre me ha impresionado es Daniel. Yeah. Daniel, que los leones no le hayan hecho nada, ¿cierto? Ya hay algo impresionante. Claro. O sea, está lleno de hitos impresionantes la Biblia desde su inicio. Hasta cuando llegó Jesús, pasaron muchas cosas impresionantes. Y deben seguir ocurriendo hoy en día. ¿Sí? Claro. El problema está en que nosotros hemos hecho a un Dios sin brillo, de colores oscuros, de liturgias, donde las liturgias lo único que hacen es opacar lo que Dios puede hacer nuevo, sino que está todo ya determinado. Hay personas que dicen, ya sé cómo viene el culto, la primera oración, la segunda oración, la palabra, ahora todos lloramos, hace un llamado y aquí seguimos llorando y después nos vamos, pero no ocurre nada fuera de lo común, y cuando Dios está presente siempre pasan cosas fuera de lo común, como por ejemplo sanidades, por ejemplo salen liberación, milagros, prodigios, aparece una palabra profética para alguien. Siempre hay algo impresionante que sucede cuando Dios está. Sí, eso es obvio. O sea, Dios se empieza a manifestar por medio de las personas. Y cuando Dios está moviéndose muy fuerte en un lugar y en una persona, no pasa desapercibido. Esa persona no. Esa persona no pasa desapercibida. No. Y Dios no quiere que pase desapercibido. Claro. Yo me he encontrado con cristianos que quieren pasar desapercibido. Y no puedes pasar desapercibido. Si hay un enfermo, tú tienes que orar. No pasas desapercibido. Si hay un problema, tú tienes que traer paz. No pasas desapercibido. O sea, tú eres una persona que va en contra de todo lo que es lo normal, porque tú traes a Dios. Si mira, si un niño que cuidaba ovejas, estaba por allá
nadie pensó que podía ser rey, el Señor lo escogió y fue algo impresionante, que después fue rey de todo Israel, que era David. El arca posó en la casa de un hombre, porque David después tuvo miedo de llevarla a la casa, y en esa casa prosperó todo, o sea, brilló, los vecinos cómo hablarían, mira cómo le va bien, mira cómo... O sea, un hijo de Dios no pasa desapercibido, porque Dios es impresionante, y cuando habita en el corazón de una persona, esa persona pasa a ser impresionante, porque el salmista habla de él, de las maravillas de él en su corazón, habla de cómo Dios actúa a través de él. Dice, esto es maravilloso, esto es impresionante, no, Dios lo que me hizo, mis manos y todo es impresionante. Entonces, quiero animarte a que no te olvides, Dios es impresionante y Él te puede impresionar en cualquier momento. Y lo último es que Dios es impredecible. Impredecible. Isaías capítulo 55, Francisco, si lo tienes por ahí, versículo 8, Isaías 55, 8, ¿qué dice? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros pensamientos no son... ni vuestros pensamientos caminos, mis caminos, dije Jehová. De nuevo, a ver, ahora sí. Dijo, ahora en español. Ahora sí, claro. Dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Exacto. Ni vuestros caminos, mis caminos, dije Jehová. Ahí, exacto. Ahí está en español. O sea, los caminos y los pensamientos son totalmente diferentes. ¿De qué te habla eso, Dani? ¿Qué está queriendo decir Dios ahí? Mira, tus caminos son diferentes, mis sueños son diferentes. Siempre ocurre que uno tiene como sueños propios. Ya. O algunas cosas que se escapan muchas veces de los planes de Dios por ir, a lo mejor querer ir más rápido a algún lugar, o algo que Dios me dijo que yo iba a hacer esto. Entonces, claro. Yo me tomo el atajo. Claro. O muchas veces pasa que uno tiene simplemente sueños distintos, sí. y cosas distintas que se alejan totalmente de lo que Dios quiere para uno. Y bueno, sí. entre paréntesis, eso pasa cuando uno se aleja mucho de Dios. Claro. Porque cuando uno está cerca, los sueños como sí, que se juntan. Como que se juntan y uno toma, como los sueños de Dios son mis sueños. Exacto. Entonces, nosotros tomamos caminos distintos muchas veces. Sí. Caminos muy diferentes a los que Dios quiere con nosotros y luego tenemos que asumir las consecuencias de ellos. Exacto. Lo mismo pasa con... Nosotros creemos que Dios va a actuar de forma lógica. Creemos que Dios va a hacer, a ver, yo haría esto otro, yo iría acá. Ya Dios me dice, por ejemplo, que tiene un ministerio para mí. Entonces es lógico, y lo que yo tengo que hacer es ir y poner una iglesia. Lo que yo tengo que ir y hacer... No es lógico. A veces Dios tiene un camino que es diferente al que nosotros pensamos. Es impredecible. No podemos decir, mira, a esta persona le detectaron cáncer. Entonces va a morir. Esa es la lógica. Claro. Y Dios dice de arriba, mis caminos son diferentes a los tuyos. Puede que no. O alguien que diga, yo estoy seguro, mi vida está segura, tengo buen dinero, tengo buen trabajo, entonces obviamente no me va a pasar nada. Y Dios dice, no estás seguro. Dios es impredecible, no podemos saber lo que va a suceder. Podemos estar frente a un mar y decir, aquí ¿qué vamos a hacer? Chocamos con el mar, decía el pueblo de Israel. Mejor hubiésemos muerto en Egipto. Y no tenían, ni se les pasaba por la mente que Dios iba a abrir el mar. Impredecible. O sea, claro, eso pasa igual la vida cotidiana de uno. Sí. A veces uno puede tener muchos problemas y uno dice, o sea, aquí no hay salida. Aquí me hundo solo. Sí. No sé, mis amigos de la iglesia no me hablan para ayudarme. Y así uno empieza a buscar como distintas alternativas de que uno se empieza a hundir. Exacto. Pero en ese momento es cuando Dios empieza a actuar en tu vida de una forma impredecible, cuando uno no sabía, o a veces el problema, uno ocupa el problema mucho más grande de Dios, y tiene que ser al revés. Dios es mucho más grande que el problema. Correcto. Entonces ahí es cuando Dios actúa de una forma impredecible. No, uno no calcula, y siempre calcula mal con Dios. No me va a alcanzar esto, no me va a alcanzar el dinero, no me va a alcanzar la plata, no voy a poder viajar, nunca voy a poder salir del país, nunca voy a poder visitar Israel. Pero Dios es impredecible y de repente salen invitaciones y uno va a lugares donde uno nunca pensó de ir, ¿cierto? Sí. Así que no tenemos que olvidar eso. Son las tres impre de Dios. La primera es que Dios es imprescindible en nuestra sociedad y en nuestro corazón. Nadie puede ser salvo si Dios no habita en el corazón.
Segundo, que nuestro Dios es impresionante. Él es impresionante. Él hace maravillas. Cuando aparece en un lugar, esta creación es una maravilla. Dios puede hacer de esta ciudad, de Lota o de tu ciudad, que es pequeña, que uno dice de dónde, como algo hermoso y maravilloso. Y tercero, Dios es impredecible. No des por vencido, no digas esto se acabó, no digas esto, no hay un camino. No es así, porque Dios puede abrir camino donde no hay, puede abrir el mar y puede hacer proveer de una manera impredecible. Así que esas son nuestras 3 impre para compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga mucho y esperamos que en otro devocional podamos estar juntos nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones. Bendiciones, chiquillos. Bendiciones.